Oseransky fue un estudiante que cursó en universidades elitistas de Europa, un militante de la izquierda contra la globalización, que luego, irónicamente, aprendió a hacer extraordinarios negocios del globalismo. Llegó a decirles que había una ley que los habilita a rentar el aire que consumen los no indígenas. En 2016, 5 municipios de Yucatán, que abarcaban casi todo el estado, autorizaron a albergar 9 granjas de energía verde con 4 parques eólicos y 5 parques solares. Oseransky les dijo, escuchen esto, que el 70% de las ganancias serían destinadas a ellos, pero casualmente, como les dije, nunca suelta el cash. Tan solo les ofreció tacaños programas de desarrollo, construirles chocitas asquerosas, escuelas miserables, explotar sus tierras impúdicamente y llevarse los millones a Nueva York. No es un plan perfecto. 25 comunidades mayas de la asociación Much Simbal se juntaron en 2019 y publicaron un comunicado afirmando que se desligaban por siempre y para siempre de Llanza. El español tuvo que marcharse allí a patadas. No puede volver a cruzarlos en persona. Les huye como una rata. Su fundación seguiría operando con estafas. Porque hay una verdad perturbadora. Oseransky es solamente uno de los socios de Llanza. Junto a mi equipo hemos descubierto al otro fundador, un tipo un poco más inteligente que no pone la cara y que les aseguro que es todavía más peligroso. Puig vendió Ecotecnia por 350 millones de euros a la corporación Alstom Wind, que fue acusada por la propia ONU de haber estado involucrada en los asentamientos israelíes asesinos en Gaza, erigiendo sus turbinas eólicas sobre los cadáveres de las niñas. Puig es vicepresidente de Eurosolar, la Asociación Europea de Energías Renovables, que no solo impulsa en varios países políticas coercitivas de energías limpias impuestas por la fuerza, sino que también premia a quienes promocionan el fascismo verde. Gracias a la herencia de López Obrador, la ley ambiental en México permite que un solo alegato de impacto ambiental pueda frenar un proyecto de una empresa privada, no importa cuánto se haya esmerado para llevarlo adelante. Esta fuente también nos dijo que las fundaciones aplican técnicas más perversas. Siguen apareciendo miserias sobre uno de los extranjeros más peligrosos de México, un auténtico delincuente institucionalizado, un ladrón de guante blanco, un colonizador sionista con pasaporte español. En nuestros videos anteriores retratamos algunos fragmentos que emergen de las fuentes sólidas sobre la vida de Sergio Oseransky, hijo de una activista sionista española que defiende el exterminio de los niños en Gaza. De joven aprendió lo peor del socialismo paseando de turista de lujo en un kibutz israelí, las famosas granjas colectivas de los supremacistas raciales de Oriente Medio. Oseransky fue un estudiante que cursó en universidades elitistas de Europa, un militante de la izquierda contra la globalización, que luego, irónicamente, aprendió a hacer extraordinarios negocios del globalismo, que es lo contrario. Mientras la globalización es la espontánea y libre circulación de personas y mercancías, algo contra lo que se oponen tanto Donald Trump como Claudia Sheinbaum o Pablo Iglesias, el globalismo es la instauración de un orden internacional y de organismos supranacionales que impongan las mismas leyes en todos los países, a fin de evitar que la gente vote con los pies y encuentre mayor libertad en otras latitudes, donde haya otras soberanías. Bueno, Oseransky militó contra la globalización en los 90s y se hizo millonario con el globalismo a partir de los 2000. Coordina el Instituto Mundial de Energía Eólica, patrocinado por las Naciones Unidas, y allí en Nueva York, cerca del edificio Rockefeller donde tiene sede el gobierno mundial, ubicó Llanza Group, que es su lujosa firma, disfrazada de ONG, que ha perjudicado a empresas mexicanas honestas y competitivas, a empresas extranjeras que invierten en México, incluyendo a las españolas, y que ha manipulado a cientos de nativos y de pueblos indígenas con falsas ilusiones de tierras y enfrentándolos entre sí, razón por la cual los propios mayas lo repudian. No olvidemos que su Instituto Mundial de Energía Eólica envenenó con sus aspas tóxicas a los campesinos originarios del Amazonas en Brasil. Pero literalmente Oseransky va mudándose de piel, de país o de ciudad. En el propio México tiene que ir esquivando a la gente que ha perjudicado o haciendo show y circo en agencias como USAID para recibir más dinero de los contribuyentes o extorsionar mejor a empresarios o indígenas. Su modus operandi fue descrito magistralmente por una de las mejores y más prestigiosas abogadas de México, Nieves García Manzano, en esta interesantísima entrevista que desde
ya les recomiendo. Pero todo esto, amigos, es la punta del iceberg. Entremos en calor con este recuerdo de la doctora García Manzano. Si puede contarle al público, en la medida que quiera, por supuesto, las circunstancias en las cuales usted toma contacto con este mundo y, por ejemplo, coincide en una reunión con este señor Oceransky y su proceder tan particular, ¿no?, en su injerencismo en México, porque no es mexicano. Sí, mira, Nicolás, yo conocí al señor Oceransky hace aproximadamente 10 años, más o menos 8 o 10 años, en una reunión auspiciada por USAID. Esta reunión fue organizada en el marco de la conflictividad social que estaba generando la reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto. México se encuentra ante una oportunidad histórica. El país tiene la posibilidad de emprender una reforma energética capaz de transformar y elevar la calidad de vida de todos los mexicanos. Cuando se empiezan a desarrollar todos los proyectos energéticos, se empieza a permitir la inversión privada en el sector eléctrico, se empiezan a realizar subastas y demás. USAID patrocina un evento en el cual nos invita a las personas, digamos, las ONGs más importantes en materia ambiental, algunos grupos de activistas indígenas, tanto de la península de Yucatán como de Oaxaca. A mí me invitan por los estudios que hago, por haber sido la primera firma en México que hace este tipo de estudios, y nos invitan a pasar un fin de semana a un balneario muy cercano a la Ciudad de México que se llama Cocoyoc. Estuvimos ahí todo el fin de semana, si no recuerdo, de jueves o de viernes a domingo, y el evento de lo que versó fue de generar esta cohesión antes inexistente entre los grupos opositores a los proyectos eléctricos en México, que estaban muy, muy separados. Por una parte, la gente que operaba en la zona de Oaxaca y la gente que operaba en la zona de Yucatán. Y el señor Oceransky fue a esta reunión. Él llegó, realmente su participación fue escasa en digamos que en las mesas de análisis, de debate, en el documento final que se hizo. Su participación fue muy escasa porque él llegó a lo que le decimos en México, reventar el evento. Él llegó a gritar, a tomar el micrófono, a decir que el desarrollo no se podía hacer de ninguna manera por parte de las empresas privadas, que el desarrollo se tenía que hacer con el modelo de negocio con el cual él ha intentado trabajar en México durante los últimos años. La reforma de Peña Nieto fue aprovechada por una incipiente Morena que desde universidades jesuitas y centros de investigación propuso con lógica comunista detener proyectos empresariales. Y allí es donde empieza el juego sucio. Burocracia, entre comillas, estudios sociales y ambientales, pero de los malos, comités burocráticos, consultores lobistas, ambientalismo, indigenismo y una red de operadores que promueven estas ideologías de odio al progreso, que se presentan paradójicamente como defensores de los pobres, cuando en realidad lo que buscan es multiplicar y perpetuar la pobreza. Bloqueando inversiones y apretando empresarios, gente como Oceransky amasó millones. Y no es casualidad que aquellos encuentros casi clandestinos estuviesen organizados por esta agencia, la nefasta USAID, que es un brazo financiero de la CIA desde tiempos de John Fitzgerald Kennedy, que poco tiempo después fue asesinado por los mismos dueños de USAID, y que soñaba con que fuese una oficina encargada de administrar la ayuda humanitaria a países extranjeros. ¡Qué ironía! This is a tremendous source of influence for a president of the United States in exerting the power of this country in a way which serves our security and the long-range security of the countries that are involved. If we did not have this program, our voice would not be as distinct. So that this is very essential. Hoy les diría esa famosa frase que reza que el camino al infierno está pavimentado por buenas intenciones, pero dudo que Kennedy las tuviera, especialmente conociendo la historia de toda la familia, ¿no? El padre colaboracionista nazi, el sobrino. Les recomiendo mucho nuestro documental sobre Robert Kennedy Jr. Pero bueno, volvamos al punto. México, Oceransky, país devastado, saqueado, dividido, colonizado, ahogándose bajo un océano de sangre y siendo una potencia energética, regional e hispana. ¿Qué hacía USAID en
en México? Bueno, naturalmente en cubrir misiones de inteligencia y experimentos políticos en países pobres. Durante la guerra de Vietnam, miembros de la agencia participaron en el programa Fénix para identificar y neutralizar a todo aquel que apoyase al Vietcong. Fueron pioneros de las torturas más atroces, las asfixias, los submarinos, la privación del sueño, las descargas eléctricas y las golpizas. Con Clinton, USAID financió la esterilización forzosa e involuntaria de 300.000 mujeres indígenas en el Perú de Fujimori. Mi propuesta es honradez, tecnología y trabajo. Más honestos tenemos que ser, solo así se tendrá un mañana. Nosotros podemos vivir mejor. El Perú tendrá la luz de un nuevo amanecer. Fujimori, presidente debe ser. Estos son los patrocinadores de Oceransky. Ya ven cómo terminan los pobres indígenas. Literalmente la historia de Oceransky, que va estafando y huyendo de los estafados ciudad por ciudad, de Oaxaca ahora a Yucatán y así, de Brasil a México, etcétera, etcétera. Es la historia del estafador del monorriel de los Simpsons, ¿se acuerdan? Hagan memoria. Nord Haverbrook, me suena. ¡Oh, no! Ahí está, a 132. A pesar de que estas atrocidades fueron reconocidas, USAID continuó esparciendo el mal por otros lugares del mundo y durante el mandato de Peña Nieto impulsaron las reuniones con consultores ambientales que buscaban secuestrar proyectos solares en la península del Yucatán. Allí estaba Sergio Oceransky. El español quería figurar en estos eventos como el gran representante de los indígenas para poder aproximarse a ellos con sus espejitos de colores, ganarse su confianza y convertirse en el intermediario indispensable. Eso sí, nunca les soltaba dinero. Te construyo tal cosa, pero la hago yo. El dinero lo manejo yo. Ya saben cómo funciona esto, ¿no? ¿Qué te dice la guía peronista de la vida? Que lo que cuesta 30 lo cobre 100. Ok. Como un vendedor astuto, se acercaba a las comunidades, se ofrecía como un asesor y les decía que los iba a defender contra las compañías privadas que buscaban invertir en esas zonas y destruir la maravillosa madre naturaleza, que es básicamente el estado de pobreza natural, ¿no? No tener nada. Lo que nos hace humanos es modificar la naturaleza y hacer algo a partir de ella. Pero Oceransky no los quiere humanizados, los quiere animalizados. Esa es la visión del supremacista sionista. Este señor, español recordemos, quería figurar básicamente como la voz de los nativos que nacieron tan lejos de donde nació él, denunciando proyectos de la muerte donde había verdaderas oportunidades económicas para los pueblos indígenas, o incluso convenciéndolos de que tenían derecho de reclamar cosas que no les pertenecían. Llegó a decirles que había una ley que los habilita a rentar el aire que consumen los no indígenas. Cobrar por respirar, ¿no? Esta es la agenda de la justicia social. Les inculcó el socialismo radical, la ideología enfermiza y dañina del resentimiento, el odio de clase, la paranoia anticapitalista y una épica perfecta para armar piquetes, muy poco poblados hay que decirlo, y juicios. Mediante protestas violentas y artilugios legales de la más rancia burocracia, Oceransky impulsó a los pueblos originarios de México a rebelarse contra el empresariado, que muchas veces mejoró sus condiciones de vida comprándole propiedades que vendieron en total libertad y luego incitó a tratar de sacar esas propiedades a los nuevos dueños. Para pasar de un sistema energético basado en energías fósiles a uno basado en energías renovables, va a haber que ocupar muchísimo espacio, va a haber que controlar mucho espacio. Entonces, bueno, esto está ya teniendo como consecuencia tensiones muy fuertes entre comunidades que viven en regiones muy ricas en energías renovables y las empresas que están intentando controlar esas regiones, porque aquí la clave es el control territorial. Para controlar un sistema basado en energías renovables hay que controlar el territorio en el que se dan esas energías renovables. Pero realmente no buscaba detener los emprendimientos, sino llevar él adelante parques eólicos como los que envenenaban gente en Brasil. Y ese es su plan y está en curso. Y ustedes, amigos de México y especialmente de Yucatán, tienen la responsabilidad moral de detenerlo. Oceransky te convence primero de incendiar el puente y después te cobra peaje para cruzarlo. Tristemente, muchas comunidades mayas creyeron en sus palabras. En 2016, 5 municipios de Yucatán, que abarcaban casi todo el estado, autorizaron a albergar 9 granjas de energía verde con 4 parques eólicos y 5 parques solares. Oceransky les dijo, escuchen esto, que el 70% de las ganancias serían destinadas a ellos, pero casualmente, como les dije, nunca suelta el cash, la billulla, la plata. Tan solo les ofreció tacaños programas de desarrollo, construirles chocitas asquerosas, escuelas miserables, explotar sus tierras impúdicamente y llevarse los millones.
millones a Nueva York. No es un plan perfecto para Oceransky, sin duda. Y este es el truco clásico. Promete participación, habla de justicia, disfraza negocios de militancia y convierte necesidades reales de algunas comunidades en combustible político para un emprendimiento personal. Todo disfrazado de ONGismo. Propaganda verde, sello de ONG, sponsored by ONU, ¿no? En las Naciones Unidas, y un lenguaje moralista para que cualquier crítica suene racista o antiindígena. Como si no fuera racista y antiindígena que un oportunista sionista español esté secuestrándole los sueños y las aspiraciones a los pobres de México. Por suerte, muchos de estos señores se dieron cuenta, pues son tan humanos como Oceransky y tienen una cabecita que piensa. 25 comunidades mayas de la asociación Much Simbal se juntaron en 2019 y publicaron un comunicado afirmando que se desligaban por siempre y para siempre de Jansa, porque habían perdido completamente la confianza en el timador Oceransky. El español tuvo que marcharse allí a patadas. No puede volver a cruzarlos en persona. Les huye como una rata a los mayas que estafó. Y obviamente no se puede escapar de un pasado así. Oceransky tiene muchos enemigos y 2 causas judiciales abiertas por difamación. Aún está por verse si irá preso, que creo que sin duda lo merece. Aunque díganme en los comentarios, amigos, ¿creen que debería ir preso o mejor sacarlo cuanto antes de México? ¿Preso o extraditado? Los leo atentamente. Por supuesto merece sus garantías, su juicio justo y todo lo demás, pero lo que estamos viendo es un comportamiento terriblemente problemático. ¿Por qué les digo que es mejor quizás echar a Oceransky de México que meterlo preso? Aún si estuviera tras las rejas, su fundación seguiría operando con estafas. Porque hay una verdad perturbadora. Oceransky es solamente uno de los socios de Jansa. Junto a mi equipo hemos descubierto al otro fundador, un tipo un poco más inteligente que no pone la cara y que les aseguro que es todavía más peligroso. Su nombre es Joseph Puig. Se recibió como ingeniero en técnicas energéticas. Cuenta con un máster en ingeniería ambiental y fue profesor de energía en la Universidad Autónoma de Barcelona. Lo más importante es que lo reconocen como un pionero en políticas ecologistas desde los años 90, cuando llegó a ser regidor de energía sostenible en la Cataluña del ladrón Pujol, impulsando un proyecto liberticida que hoy es ya la obligación estatal: la ordenanza solar. Una normativa pionera que exige incorporar sistema de energía solar en los edificios. Es un precedente de la monstruosa Agenda 2030 y fue una de las iniciativas más agresivas de la predecesora, la Agenda 21, los objetivos del milenio planteados en la Cumbre de Río de 1992 por el teólogo de la liberación Boff, comunista expulsado de la iglesia por Juan Pablo II, y por el conservador malthusiano y racista Stanley Johnson, padre del futuro premier británico. La idea de salvar el planeta fuerza de reglamentos, prohibiciones, multas, secuestros, impuestos, censura y control social es tan patética que causa gracia. Obviamente estás destruyendo el planeta, no lo estás salvando. Amigos, antes de Jansa, Joseph Puig fue cofundador de Ecotecnia, una de las empresas claves en los albores de la industria eólica. Llegó a construir más de 1500 turbinas para 70 parques eólicos en todo el planeta, desde Japón hasta, adivinen dónde. ¿Dónde pueden necesitar energía eólica? Porque tienen todas las otras necesidades cubiertas. ¿Dónde pueden darse el lujo de cuidar la ecología? Cuba. Sí, Jansa también le roba a los cubanos. Hay que tener el corazón de piedra. En 2007, Puig vendió Ecotecnia por 350 millones de euros a la corporación Alstom Wind, que fue acusada por la propia ONU, que respalda a Oceransky, yo que ustedes muchachos de la ONU lo reviso, de haber estado involucrada en los asentamientos israelíes asesinos en Gaza, erigiendo sus turbinas eólicas sobre los cadáveres de las niñas y ejecutadas por las tropas sionistas. Es todo un gran entramado global. Puig es vicepresidente de Eurosolar, la Asociación Europea de Energías Renovables, que no solo impulsa en varios países políticas coercitivas de energías limpias impuestas por la fuerza, sino que también premia a quienes promocionan el fascismo verde. Eurosolar le ha dado galardones a personajes como Luisa Neubauer, una de las más radicales ecologistas alemanas. Ella importó en su país los Viernes por el Futuro, el movimiento estudiantil izquierdista que inició la mismísima Greta Thunberg en Suecia, impulsando huelgas para exigir acciones contra el cambio climático y promocionando, por ejemplo, ataques y atentados contra espectaculares obras de arte en el nombre de la defensa de la naturaleza.
My name is Greta Thunberg, and I'm inviting you to be a part of the solution. 5 years ago, world leaders signed the Paris Agreement, and they promised to keep the global average temperature rise to well below 2 degrees Celsius and to pursue 1.5 degrees to safeguard future living conditions. But the action needed is still nowhere in sight. The gap between what we need to do and what is actually being done is widening by the minute. We are still speeding in the wrong direction. Básicamente son en toda regla enemigos de la humanidad. Alguien que tira pintura sobre un cuadro majestuoso es un enemigo de la humanidad. Alguien que convence a un indígena pobre de atacar a una empresa privada honesta es un enemigo de la humanidad. Alguien que quiere detener el progreso y encarecerlo justamente para ganar dinero con esa función de intermediario con problemas creados, rompiendo piernas para entregar muletas, es un enemigo de la humanidad. No hay mucha vuelta que darle. Son enemigos de la humanidad. Son misántropos. Sigamos. Neubauer es todavía más globalista que la propia Greta, ya que no solo aboga por sostener el Acuerdo de París, sino que además es miembro del Partido Verde y hace campaña para que Alemania elimine el carbón para 2030. Fue invitada a Roma por el Papa Francisco, quien la bendijo con agua progre y le permitió pronunciar un discurso para presentar la Carta Apostólica Laudato Deum, continuación de la famosa encíclica Pagana Laudato Si, donde Bergoglio criticaba al consumismo y al capitalismo, proponiendo una mejor relación entre el hombre y la hermana madre tierra. Creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo donde vivimos? Muy poco cristiano, la verdad. A este tipo de sujetos siniestros estuvo premiando el cofundador de JANSA, una de las tantas ONGs ecologistas que se sirven del Estado para aplicar sus poderes coercitivos. Gracias a la herencia de López Obrador, la ley ambiental en México permite que un solo alegato de impacto ambiental pueda frenar un proyecto de una empresa privada, no importa cuánto se haya esmerado para llevarlo adelante. Pero no solo se reducen a eso, señores. Las fundaciones aplican técnicas más perversas. Un grupo de abogadas de una ONG transnacional le tendieron una encerrona a un empresario en el norte de Puebla y lo acusaron falsamente de un intento de abuso. Todo para que no pueda concretar su proyecto empresarial, que hasta entonces era visto con mucho entusiasmo por los vecinos. Le hicieron lo mismo que le hicieron al gran periodista Julian Assange. Lo mismo hace Oceransky. Te acusa de delito siendo el delincuente él, sale en notas de prensa tratando de acaparar la atención como un salvador del pueblo, te demanda ante el gobierno y con sus cómplices, mancha tu imagen y la imagen de tus socios. Esta triste historia siempre ha existido, pero desde que llegó López Obrador y dejó su herencia en manos de Sheinbaum, todo empeoró. La cultura anticapitalista y antiempresarial de México, que mantiene al 40% de la población en la pobreza, prospera. Y quienes se enriquecen, paradójicamente, los más ricos de todos, los que quieren la riqueza para sí, los que no piensan en el mercado, sino en mercados esclavos. Carlos Slim y sus socios. El resto pierde sus negocios. Así se destruye un país. Ellos lo entendieron y así lo están entendiendo otros. Hay 2 empresas que se están resistiendo, están esperando que yo me vaya. Yo les aconsejaría que se resuelvan estos días ya, porque conozco muy bien a la presidenta electa, la conozco mejor que ellos y es muy recta. En una de esas voy a salir yo fresa. Así que bueno, estimados amigos, los invito a difundir este informe con todas las ganas, a contribuir a nuestro proyecto para que este tipo de periodismo siga siendo posible y a no dejar de prestarle atención a sujetos como Oceransky, como Puig y como otros enemigos foráneos que están llevando adelante una auténtica aniquilación de la milenaria cultura mexicana. Hasta la próxima.